Código Penal ecuatoriano. El 6 de octubre de 1817, Simón Bolívar promulgó en Angostura un decreto que regulaba la administración de justicia entre la población liberada, creando órganos jurisdiccionales. En 1919, el Congreso de Angostura facultó al presidente para mitigar, conmutar y hasta perdonar las penas aflictivas, incluyendo la pena de muerte, con el pronunciamiento previo y favorable del Poder Judicial, incorporando las leyes indias cédulas dictadas por la corona española para sancionar los delitos. Es verdad que en la época prehispánica ya existía una aplicación penal de las acciones en contra de la comunidad y hoy podemos verla reflejada en la justicia indígena. La normativa positiva penal en nuestro país empieza en la época republicana con la promulgación de nuestro primer Código Penal en 1837. Con la promulgación del actual Código Orgánico Integral Penal (COIP). Nuestro país ha pasado por 5 códigos penales: 1837, 1872, 1938, 2014. Código Penal de 1837, promulgado en la presidencia de Vicente Rocaforte con gran influjo del Código Penal español de 1822. Código Penal de 1872, promulgado en la segunda presidencia de Gabriel García Moreno, inspirado en el Código Penal de Bélgica de 1867. Código Penal de 1906, promulgado en la segunda presidencia de Eloy Alfaro, se basa en el código anterior, suprimiendo la pena de muerte y delitos en contra de la religión. Código Penal de 1938, promulgado durante la dictadura del general Alberto Enrique, se inspira en el Código Argentino de 1922. Conserva la estructura básica del código anterior, tales como la relación de casualidad, la impuntualidad. Este código experimentó 3 codificaciones en 1953, 1960 y 1971 en las diligencias y sentencias. Incluso esta codificación experimentó cerca de 46 reformas. El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social se publicó en el Registro Oficial número 282 del 9 de julio de 1982. Regulaba la ejecución de penas privativas y de la libertad de accionar en los centros de rehabilitación. Código Orgánico Integral Penal del 2014, promulgado en la presidencia del economista Rafael Correa Delgado, se basa en la corriente neoconstitucionalista. Presenta una normativa conjunta de normas sustantivas y adjetivas penal ecuatoriana y leyes conexas penales. Así, por ejemplo, incluye artículos para la infracción de tránsito, ambientales e informáticas, y tiene como referencia los principios establecidos en la Constitución del 2008. Se publicó en el Registro Oficial número 180 el 10 de febrero del 2014, pero empezó a aplicar después de 180 días de su publicación. La necesidad de las reformas penales en el Ecuador. Cabe mencionar que una vez producida la independencia de lo que actualmente es Ecuador, después de las gestas liberarias y a formar parte de la Gran Colombia en 1822, se mantuvieron vigentes las normas que formaban parte de la legislación española en las colonias, no solo hasta que el Ecuador se separó de la Gran Colombia, sino algunos años después, lo que nos da a entender que el Ecuador desde su época republicana había promulgado 5 códigos penales, evidenciando que la legislación tiene una fuerte arraigación e influencia del Código Italiano de 1830, es decir, el Código Rojo, el argentino, el belga y el francés de 1810. Este concepto similar había sido sufrido en otros ordenamientos jurídicos, en donde en aras de buscar un cambio en un sistema inquisitivo a uno acusatorio o adversarial, basándose en la introducción que algunos juicios orales y públicos generaban mayor transparencia en el Código Penal. Tanto así que en 1879 surgió el Código de Córdoba, presentado por Vélez Mariconde y Soler, como un proyecto innovador de los viejos códigos inquisitivos. Mariel, el mismo que determinó que los problemas de la administración de justicia de la naturaleza inquisitiva
ya que el imputado carecía de derechos. Es por eso que Mariel propuso redactar un código procesal penal que más acusatorio, criticando de esta manera los siguientes aspectos del Código Inquisitivo. A. Fase de juzgamiento del Código de 1888, en donde el juez decidía el caso basado en los elementos de prueba reunidos en el expediente, determinando que esto no era transparente. B. Existen insuficientes derechos al imputado durante la investigación preliminar. C. Era improcedente la prisión preventiva automática para el imputado para todos los delitos que no admitían una pena de ejecución condicional. D. La instrucción realiza una tarea psicológicamente imposible de investigar con celo en el caso y permanecer parcial el momento de decidirlo. Y E. No existe flexibilidad para tener un sistema de justicia penal eficiente. Evolución de la reforma penal en el Ecuador. En el año de 1837, el Ecuador tiene un código penal elaborado en la presidencia de Vicente Rocafuerte, y no es sino hasta 1839 en que se dicta la primera ley de procedimiento criminal que pone en vigencia el general Juan José Flores, y en 1848 y durante la presidencia de Vicente Ramón Roca se expide la ley de jurados, la cual rige simultáneamente con la anterior. En el año de 1853 el Congreso Nacional dicta una nueva ley de procedimiento criminal en la que se regulan las formas de presentación de acusaciones personales o por apoderado, pero con poder especial. Igualmente se dan algunas reglas a las que se deben sujetarse los jueces al dictar un auto cabeza de proceso. Y en 1853 hasta 1863 se producen algunas reformas para los casos y simulaciones aislados en materia penal, pero no es sino hasta 1871 que se promulga un nuevo código de enjuiciamiento en materia criminal, en la cual entra en vigencia el 1 de noviembre de 1872, donde se divide a su vez la acción penal pública y privada, permitiendo la presentación de denuncias reservadas, clasificando las pruebas en materiales, instrumentales, reales y conjeturales, y dividiéndolas en perfectas, planas o incompletas, e imperfectas y semiplanas, de acuerdo al sistema de valoración legal existente. En 1887 se expide una ley que introduce reformas de 1871, especialmente en lo que se refiere al abandono de la querella, la presentación y la aceptación de la fianza de calumnia y el sobreseimiento definitivo. En 1892 se pone en vigencia un nuevo código de enjuiciamiento en materia criminal, en el cual puntualiza a las personas que no pueden presentarse como acusadores particulares, conservando además el sistema legal de valoración de prueba y mantiene también la división de la acción penal. En 1906 se pone en vigencia un nuevo código de enjuiciamiento en materia criminal, muy parecidos a los anteriores. Las primeras reformas de este código se producen en el año 1930 y se refieren a la competencia en materia de contrabandos, la apreciación del mérito de las declaraciones testigos según las reglas por la sana crítica, la apelación y la fundamentación de sentencias y dictámenes fiscales. En 1938 se dicta el primer Código de Procedimiento Penal del mismo año. A pretexto de errores tipográficos y cambios de redacción, se modifican textos del articulado del Código. En 1946 se promulga un nuevo Código de Procedimiento Penal, el mismo que recoge reformas de juzgamiento y de funcionarios públicos acusados de haber abusado del dinero del Estado. En 1971 se forma una comisión jurídica para que codifique y prepare un proyecto del nuevo Código de Procedimiento Penal y se establece el derecho al silencio. En 1979 se dispone conformar una comisión para que proceda a elaborar un proyecto de ley y luego es sometido a consideración, por lo que además ya en 1981 se pretende adecuar normas de convivencia social al procedimiento
penal. En el año de 1983, el Código de Procedimiento Penal se introducen reformas relativas a la organización de la Policía Judicial, en las que se determinaba el valor jurídico de las presunciones. Se establece la oralidad dentro de un juicio plenario. También se presenta lo que es el recurso de nulidad y de casación. En el año de 1984, en el Código de Procedimiento Penal, se da derogatoria que disponía que los jueces de policía que fueron privados de jurisdicción e instructoria en lo relativo a lo que son los delitos pequiciables de oficio puedan iniciar y organizar un proceso para sancionar este tipo de delitos. En el año 2000, en el Código de Procedimiento Penal, se establece que este tenía mira a lo que sí era la agilidad y la eficacia. Cabe mencionar que tras la expedición del Código Orgánico Integral Penal, también se presentó un anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales del Ecuador, presentada por el maestro Raúl Zaffaroni, el que tenía miras hacia lo que era el constitucionalismo social en Latinoamérica. Muchas gracias.